Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a nuestro quinto módulo y el último de este curso, denominado validación. En este módulo vamos a revisar algunos de los conceptos que ya revisamos en sesiones previas. Y bueno, para comenzar, quiero recapitular que durante el desarrollo del curso hemos revisado algunos de los programas que se han implementado a través de los tiempos para prevenir o para procurar la inocuidad de los alimentos y que pueden tener un alcance general como son las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manufactura o tener un enfoque más específico o particular, como en el caso del HACCP o el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, así como los controles preventivos, que es un programa recientemente implementado por el FESMA o la Ley de Modernización de los Estados Unidos y con el cual tienen que dar cumplimiento todos aquellos productores o procesadores de alimentos que quieran vender sus productos en Estados Unidos. Y bueno, para comprobar que estos programas de aseguramiento de la inocuidad en cualquiera de las etapas de producción de un alimento se están llevando a cabo de manera correcta, pues se recurre a herramientas como son el monitoreo, la verificación y la validación. En todos estos casos, pues se puede recurrir a algunas pruebas de laboratorio que nos permiten tomar evidencias y registrar algunos datos para comprobar la funcionabilidad de estos sistemas. Entonces, es importante retomar las definiciones de verificación y de validación, ya que en algunos casos pues, puede haber confusión en cuanto al significado de estos términos. Según la guía de aplicaciones y principios del HACCP que revisamos en el módulo 4, la definición de verificación es como aquellas actividades adicionales al monitoreo que determinan la validez del plan HACCP y además están implementadas para corroborar que el sistema está operando de acuerdo al plan que se diseñó originalmente. Mientras que la validación se refiere a aquel elemento de la verificación mediante el cual se van a obtener información científica, datos que permitan determinar si el plan está funcionando de acuerdo a lo implementado, a lo establecido en el plan HACCP y si de verdad permite controlar de manera efectiva los peligros. Estos conceptos pueden ser un poco confusos. Entonces, para ello ayuda cuestionarnos estas preguntas que vemos en la pantalla. En el caso de la verificación, esta responde a la pregunta, ¿está usted haciendo lo que dice que está haciendo? Si la respuesta es sí, entonces tenemos que tener las herramientas, los datos necesarios para contestar a esa pregunta. En el caso de validación, la pregunta pertinente tendría que ser, ¿está usted haciendo lo correcto? Y para ello, al igual que en la verificación, se tendrían que tener los datos necesarios para comprobar que particularmente los puntos críticos de control están ejerciendo la función de controlar, eliminar o reducir un peligro, ya sea de naturaleza química, física o biológica. Todo esto enfocado en la prevención para obtener alimentos inocuos. Entonces, como revisamos, para llevar a cabo la verificación, pues se tiene que diseñar este procedimiento para cada alimento, para cada empresa, para cada proceso. Es decir, es un traje a la medida y evidentemente está basado en principios científicos y sólidos que, como ya mencionamos previamente, nos van a servir para confirmar que el plan se está llevando a cabo de manera consecuente con lo escrito en el documento. Dentro de las actividades de verificación que se llevan a cabo de manera rutinaria, pues está la revisión de todos los registros y aquí se incluyen los puntos críticos de control. Es decir, vamos a revisar toda la documentación relacionada con la calibración de los equipos o de los instrumentos de medición que nos van a permitir confirmar que los datos que estamos obteniendo son de calidad y están
pues bien registrados, bien medidos, que son verdaderos, que reflejan la realidad. Por otro lado, también es necesario revisar esos registros, tanto de los monitoreos como de las acciones correctivas, así como las verificaciones que se realizan para confirmar que todo aquello que se estableció en el plan se está llevando de manera efectiva. Además de estas actividades de revisión de registros, otra de las prácticas que se suele llevar a cabo con frecuencia es la recolección de muestras y el análisis de laboratorio. Esto puede llevarse a cabo desde la materia prima, algunos ingredientes o bien algunos materiales durante el procesamiento del alimento hasta obtener también el producto terminado. Para esto es importante mencionar qué es lo que se va a hacer con esas muestras que se recolectaron durante el proceso. Es decir, qué tipo de microorganismo voy a buscar, cuál es el analito que voy a determinar, a qué lote pertenece, cuántas muestras voy a estar recolectando, con qué frecuencia, cuál es la cantidad de muestra que estoy tomando. ¿Cuáles son los métodos de análisis que estoy empleando para estas muestras? Y bueno, en el caso de que no se realicen dentro de la empresa, pues también es necesario tener a la mano todos los datos de aquellos laboratorios que están ejecutando los análisis para la empresa. Como ven, la verificación entonces está reforzada por el análisis de la muestra. Y aquí, como lo comentamos en las sesiones previas, es muy importante entonces, en el caso de los microorganismos, recordar y tener presente que el análisis microbiológico es un buen elemento de verificación. Sin embargo, no es un elemento para monitorear un proceso. Finalmente, también la verificación se aplica a todo el plan HACCP, ¿sí? Y esto se va a hacer con la periodicidad que se establezca en el documento de acuerdo a la empresa y al proceso de que se esté tratando. ¿Cada cuándo se debe de hacer? Bueno, al menos una vez al año, ya que la empresa está establecida, o bien cuando ocurren cambios significativos en el tipo de producto o en el proceso. ¿Sí? Esto forzosamente va a requerir la verificación del plan. También cuando surge información sobre peligros potenciales que pueden ser asociados a ese alimento. Es decir, si de pronto yo estoy trabajando con un producto y ese producto nunca ha sido vehículo en un brote de enfermedad, sin embargo, de pronto surge, eso en automático llevaría a la verificación del plan HACCP. Cuando ocurre un problema imprevisto en la empresa, entonces hay que verificar que todo se encuentre en orden. Por ejemplo, no sé, un problema ambiental, eso podría llevar a la verificación del plan. O bien cuando frecuentemente se está viendo que los puntos críticos de control ya no están resultando efectivos, eso nos va a obligar a revisar el plan. En cuanto a los procedimientos de validación, como mencionamos previamente, la validación es un elemento, es un adicional a la verificación. Y estos van a tener una base científica, ¿sí? ¿Para qué los voy a utilizar? Pues bueno, para generar esa información. También para definir los procedimientos de validación se puede utilizar la opinión de un experto. Se pueden realizar pruebas u observaciones dentro de la planta o también se pueden llevar a cabo estudios de reto de acuerdo a los límites que se están establecidos en los diferentes puntos críticos de control. Se pueden usar también modelos matemáticos que respaldan que las condiciones, los límites que se establecieron para ese punto crítico de control, pues están siendo efectivos para el patógeno de interés y para el alimento en el cual se está probando. Desafortunadamente, el uso de modelos matemáticos no está regulado en México. Sí se aplica en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, en donde se recurre a proporcionar o a utilizar la información, mejor dicho, generada a través de estos modelos matemáticos para validar los puntos críticos de control.
La frecuencia con la que se debe de hacer estas validaciones, pues idealmente es antes de que se arranque el plan HACCP, ¿no? Antes de que se implemente, se tienen que tener esas validaciones de los diferentes puntos críticos de control. Sin embargo, eso en lo rutinario no sucede y por lo general las empresas, hasta que ya están trabajando, es cuando se utilizan estos recursos de validación. Cuando se cambia una o varias medidas de control que pueda afectar la eficacia del sistema. Es decir, yo decido cambiar un proceso e introducir otro y eso forzosamente tiene que llevarse a una validación. O bien cuando la revisión del sistema indica que es necesario revisar los estudios de validación que se han hecho previamente. Ahora vamos a dar algunos ejemplos de estudios de validación y voy a permitirme comentar este ejemplo de la evaluación de la eficacia de un tratamiento de desinfección que se aplica a productos hortofrutícolas. ¿Cómo es que se va a llevar a cabo esta evaluación? Bueno, pues generalmente se recurre a modelos de laboratorio, aunque claro está, esto va a tener ciertas limitaciones, ¿sí? Ya que no corresponde en su totalidad a la situación que está presentando una empresa. Sin embargo, se tiene que tener el cuidado de que esos modelos se hagan o se diseñen lo más cercanos a la realidad posible, para que entonces la información generada sea confiable. Otra alternativa es llevar a cabo evaluaciones en el sitio de trabajo. Es decir, voy a evaluar directamente en la empresa cómo están funcionando esos puntos críticos de control que yo establecí. Por ejemplo, una pasteurización, una desecación, etcétera. Sin embargo, aquí la desventaja que se tiene es que no se pueden usar microorganismos patógenos para hacer este tipo de pruebas en el sitio, ya que no está permitido la introducción de estos patógenos por el riesgo que representa pues, dentro de las instalaciones. Ahora bien, cuando se lleva a cabo un estudio de validación, en el caso particular de los desinfectantes, para poner un ejemplo, pues hay una serie de factores que se tienen que tomar en cuenta, que va, por ejemplo, desde el tipo de producto, es decir, si yo estoy hablando de un jitomate, de un mango, de una cebolla, si estoy hablando de las hojas, de los tallos, de la flor, qué tipo de tratamiento previo ha recibido este producto, si se aplicó una cera o no, qué tipo de patógeno de interés voy a evaluar, si son bacterias, parásitos, virus, hongos, cómo se va a preparar ese inóculo que se va a depositar sobre el producto, si va a ser vehiculizado, no sé, tal vez por agua destilada, por algún diluyente, por algún buffer o algunos residuos de alimentos. Todas estas condiciones hay que simularlas. También el número de células, cuántas voy a poner en un inicio, si voy a usar una mezcla de cepas, una sola cepa, si va a ser una cepa aislada del proceso o va a ser una cepa de colección. ¿Qué tipo de procedimiento para depositarlo sobre el alimento voy a utilizar? Puede ser por goteo, por inmersión, por aspersión. ¿Cómo voy a recuperarlos una vez que aplique el tratamiento de descontaminación? Si voy a utilizar un método tradicional, un método alternativo, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de desinfectante voy a evaluar? Bueno, pues generalmente se recomienda que sean los desinfectantes bajo las condiciones que se aplican en la empresa, simulando pues también la forma de aplicarlo sobre el producto, que puede ser una aspersión, una inmersión, una nebulización. Vamos a ver este ejemplo particular de la efectividad de desinfectantes en el cual estudiamos factores que tienen que ver con la historia de la célula. Como recordaremos, la información que vimos en el curso previo, los microorganismos son heterogéneos, tienen diferentes formas, estructuras, características. Y no nada más eso es importante tener en cuenta cuando se hace un estudio de validación. También hay que considerar el estado fisiológico que tienen esas células.
ya que como sabemos, durante el procesamiento de un alimento, pues las bacterias están expuestas a una serie de factores estresantes, como puede ser la exposición a frío, a refrigeración, congelación, a calor a través de diferentes tipos de tratamientos, como puede ser una pasteurización, un escaldado, o bien a el tipo de nutrientes que esté presente, que puede haber una escasez de esos nutrientes y entonces generar un estrés. Y evidentemente también la presencia de agentes desinfectantes va a tener un efecto sobre el estado fisiológico de las células. Aquí vamos a platicar sobre un ejemplo de un estudio que realizamos sobre la eficacia de descontaminantes químicos para remover salmonela de la superficie de jitomate cherry. Lo que hicimos en esta evaluación pues fue inocular salmonela, que era el patógeno de interés. Se utilizó una mezcla de 5 cepas que se inocularon por goteo sobre la superficie del jitomate cherry. Se dejaron secar por 40 minutos a temperatura ambiente y la mitad de los del lote inoculado pues se sometió a los tratamientos de desinfección y a esta parte del experimento le llamamos células adheridas. Ahora bien, cuando se dejó incubar por 48 horas a 25 grados centígrados y 97% de humedad relativa, para propiciar la formación de biopelículas, pues esta condición trataba de simular lo que puede ocurrir en un empaque de tomate cherry. Y bueno, posteriormente también se aplicaron los tratamientos de desinfección y que fueron hipoclorito de sodio a 200 partes por millón, ácido peracético, extracto de semillas de cítricos y agua como control. El ácido peracético fue aplicado a 80 partes por millón y el extracto de cítricos a 0.2%. Estas condiciones, estas concentraciones son las que cotidianamente se utilizan para la desinfección de productos hortofrutícolas como el jitomate. Aquí en esta tabla podemos observar los resultados que obtuvimos con las células que únicamente fueron adheridas y con aquellas en las cuales se propició la formación de biopelículas. Tenemos el número de sobrevivientes a estos tratamientos y la reducción en relación al contenido inicial para cada caso, expresados como logaritmos de unidades formadoras de colonias por gramo. Y lo que podemos observar es que cuando se aplicó el hipoclorito de sodio, pues la reducción sobre las células adheridas fue de 5.71 logaritmos. Sin embargo, cuando las células se encontraban inmersas en biopelículas, esta reducción fue menor. ¿Sí? Únicamente se lograron eliminar pues 3.79 logaritmos. En una situación similar ocurrió cuando se aplicó el ácido peracético. Y esto es una situación que ya ha sido un comportamiento que ha sido reportado en estudios previos, en donde se dice que las células que se encuentran inmersas en biopelículas son menos susceptibles a la eficacia de los agentes desinfectantes. Entonces, en ambos casos, la presencia de biopelículas disminuyó la efectividad. Es importante mencionar que la USDA en Estados Unidos establece que se tienen que alcanzar 5 logaritmos de reducción para considerarse a un agente desinfectante como efectivo. Entonces, en el primer caso, con las células adheridas, sí se cumple con estos números. Sin embargo, cuando están inmersas en biopelículas, pues su efectividad disminuye. Una situación interesante se observó con el extracto de semillas de cítricos. Desde que las células se encontraban solamente adheridas, no se lograron alcanzar los mismos niveles de reducción que con los otros dos desinfectantes. Sin embargo, esta efectividad se mantuvo aún en la presencia de biopelículas. ¿Sí? Aquí comparamos las dos cifras que son prácticamente iguales, lo cual nos hace pensar que el extracto de semillas de cítricos, a lo mejor adicionado con otros compuestos o seguido de algún otro tratamiento, pudiera llegar a ser una buena alternativa para la eliminación de salmonela que esté presente en biopelículas.
Otro ejemplo de validación se llevó a cabo con una empresa en la cual se hizo una serie de estudios que permitieron la recuperación de cepas de Listeria monocytogenes, que era el microorganismo de interés, a partir del ambiente de producción. Y bueno, aquí se evaluaron estos desinfectantes: hipoclorito de sodio, ácido peracético, plata coloidal, metabisulfito de sodio y dióxido de cloro. Y se utilizaron, como ya mencioné, las cepas aisladas del área de procesamiento y unas cepas de colección. Y lo que se observó fue muy interesante. Aquí tenemos los datos de las cepas de colección que se tenían en el laboratorio y de las cepas en el gráfico inferior aisladas de la empresa. Y lo que se observó fue, pues bueno, que el efecto de la remoción por agua es ligero, como era de esperarse, en relación a las células que fueron originalmente inoculadas sobre el producto. En este caso fue una desinfección sobre espinaca. Y posteriormente se aplicaron estos 3 desinfectantes que, como podemos ver, pues no tuvieron un efecto significativo. Cabe resaltar que en estos gráficos estamos mostrando el número de células sobrevivientes, no de reducción. Entonces, en la medida en la que disminuya la barra, pues quiere decir que se logró una mayor efectividad. Y lo que observamos aquí es, en el caso del cloro, cuando utilizamos las cepas de colección, se logró una mayor reducción, es decir, se lograron recuperar menos células después de la aplicación del tratamiento. Sin embargo, cuando lo contrastamos con las cepas aisladas de la planta procesadora, ¿qué es lo que observamos? Pues que esa disminución se redujo. Es decir, el desinfectante está resultando ser menos efectivo cuando utilizamos como microorganismos de prueba a cepas que se aislaron del proceso. Una situación similar se presentó con el ácido peracético. De igual forma, las cepas aisladas de la planta procesadora son más resistentes a la eficacia de este desinfectante. Por tanto, estos microorganismos están adquiriendo resistencia. De ahí la importancia de utilizar cepas aisladas de los ambientes de producción de alimentos para realizar estudios de validación que nos arrojen información interesante y sobre todo apegada a lo que realmente está sucediendo en ese ambiente de producción. En esta otra diapositiva vemos los estudios que se realizaron para evaluar la eficacia de tratamientos de calentamiento convencional a 70 grados centígrados y el calentamiento óhmico como alternativa para sustituir este tratamiento. Esto se realizó con microorganismos subrogados, ¿sí? Subrogados de Salmonella como Enterococcus faecium, y subrogado de Listeria monocytogenes, es decir, Listeria inocua. Como podemos observar, cuando se aplicó el tratamiento a 70 grados centígrados sobre piñas mínimamente procesadas, pues el efecto de reducción fue mínimo, ¿sí? Escasamente no llega a los 2 logaritmos de reducción. Sin embargo, a pesar de que se calentaron durante 3 minutos. En contraste, cuando se aplicó el calentamiento óhmico, pues aquí observamos 2 condiciones de prueba que fueron 15 voltios por centímetro y durante 1 y 2 minutos y 20 voltios durante 1 y 2 minutos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que en el caso de la aplicación del calentamiento óhmico a 20 voltios, pues estos sí fueron mucho más efectivos que los resultados obtenidos con el calentamiento convencional. Entonces, el calentamiento óhmico pues puede ser una buena alternativa para descontaminar piña, para eliminar los microorganismos subrogados de los patógenos Salmonella y Listeria monocytogenes. Cabe mencionar que se realizaron en estos estudios pruebas adicionales para evaluar el efecto de esta nueva tecnología, que es el calentamiento óhmico, sobre las características del producto, que como recordaremos, si bien las características sensoriales, los aspectos de calidad del producto no son de interés para el HACCP, pues sí se tiene que considerar para realizar o aplicar
implementar un tratamiento que sea adecuado tanto para la reducción de los patógenos de interés y que al mismo tiempo conserve las características sensoriales deseadas. Y finalmente, ¿cuál es la meta, no? ¿Qué pretendemos con estos estudios? Pues pretendemos procurar la inocuidad de los alimentos a través de estas herramientas de validación y que pueden ser implementadas en diferentes etapas de la producción. ¿Sí? Por ejemplo, desde la producción en campo, el procesamiento, y también se ha visto que pueden ser evaluados durante la preparación de alimentos, por ejemplo, en sitios de consumo, ya sea como restaurantes, ¿no? Entonces, recordemos entonces que la validación es un elemento importante de la verificación y que idealmente se tienen que llevar a cabo estos estudios antes de la implementación del sistema HACCP. Espero esta presentación haya sido de su agrado y haya sido de su ayuda. Saludos.